con las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, ya que aseguran que la Secretaría de la Función Pública se negó a hacerlo, argumentando que tendrían un costo de 1.560 millones de pesos. Para hablar del tema, saludo con gusto a Mónica Meltis, quien es directora ejecutiva de Data Cívica. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que nada, cuéntanos, ¿cuánto les costó a ustedes hacer público esto, que la Secretaría de la Función Pública decía que iba a tener un costo muy alto? Sí, la Secretaría de la Función Pública respondió que tardaría 221 días naturales en generar la base de datos y que costaría 1.560.000 pesos. Nosotros tardamos cerca de 4 meses utilizando el trabajo de 2 programadores, un diseñador y un analista de datos, y nos costó más o menos un cuarto de lo que ellos decían que costaría. Bien, pues sin duda una labor importante la que realizaron. Cuéntanos, el primer hallazgo que hacen es que las declaraciones que hacen los funcionarios a través de Declaranet son poco confiables. ¿Por qué? Pues en realidad lo que sospechamos, hay 2 opciones. Una es que la Secretaría de la Función Pública de hecho tenga una base de datos y esté optando por no publicarla. Y la segunda es que Declaranet en realidad sea un generador de PDF, que son, digamos, documentos estáticos que no se pueden modificar y que no esté guardando la información. Entonces, cualquiera de las dos nos parece grave. Creemos que hay un tema de falta de competencias y que quizás no tiene que ver con que no quieran publicar la información en términos como digamos, de dolo, pero que en realidad no están siendo capaces de generar esta información y publicarla. Hay que decir que hace un rato la Secretaría de la Función Pública hizo un comunicado diciendo que van a hacer un esfuerzo por abrir esos datos y que, digamos, habrá que estar pendientes de su sociedad civil a ver cómo se hace esta apertura, ¿no? Pero bueno, creemos que esa es una respuesta sin duda tardía, pero sí, una positiva. base importante después de esta publicación, esta denuncia que hacen ustedes de cierta manera. Cuéntanos un poco más detalles. Leía que en 2017 el 73% de los funcionarios federales no quiso transparentar la información de su declaración patrimonial, y los que sí lo hicieron, pues no hay certeza de que estos datos sean viables. Encontraron algunos casos en los que reportaban ingresos anuales menores a 1,000 pesos, ¿cierto? Pues encontramos varios errores, errores desde cómo guardan los nombres de los funcionarios y las funcionarias. Por ejemplo, alguien que dice llamarse AAAA, o alguien que reporta 0 pesos de ingreso, hasta casos que reportan 100 millones de pesos de ingreso mensual en jefes de despacho, que claramente son errores, ¿no? Digamos, hay muchas omisiones, como tú ya dijiste, pero en realidad la entrada en vigor en junio del año pasado, de 2017, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, significa que la prerrogativa que antes se le daba a los funcionarios para optar por omitir su información patrimonial y su información de conflicto de interés desaparece. Entonces, a partir de la publicación de esta ley, los funcionarios públicos tendrán que publicar a fuerza sus declaraciones. Esto significa que este 73% tendría que reducirse a 0. Ok, ¿y a partir de cuándo podríamos ver esto? Pues esperamos que ya empecemos pronto con esta actualización. Habrá que ver qué dice Función Pública también. Pero bueno, la ley entró en vigor el año pasado, en junio, entonces en teoría ya tendríamos que estar pues viendo una disminución de este porcentaje. Claro, y si hasta el momento no se ha visto una disminución, es decir, hay algunos funcionarios que siguen sin presentar estas declaraciones, ¿cuál es la sanción o cuáles serán las consecuencias? Pues de entrada creemos que es importante desde sociedad civil mostrarle un ejemplo a la Secretaría de la Función Pública de cómo nosotros creemos que tiene que hacer esta publicación de datos. Hoy en la presentación, Grisel, una profesora del CIDE, decía que es un tipo de transparencia que se llama transparencia opaca, que en realidad, si bien hay una publicación de la información, es una publicación que es prácticamente inaccesible para la ciudadanía y que no inhabilita en términos de
cosas que podemos escrutinar en términos de ver trayectorias de funcionarios, ver ingresos de funcionarios. Entonces, pues la verdad es que yo diría que desde ese sentido, pues este tipo de plataformas nos permite ahora sí desde sociedad civil estar mucho más al pendiente sobre qué está sucediendo en este sentido. Bien, pues esperamos que a partir de esta presentación, esta denuncia que de cierta manera hacen por parte de Data Cívica y por supuesto con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues veamos una disminución en estos casos donde la información pues no es confiable, como ya lo mencionabas, y pues ver que cada vez más funcionarios públicos hacen, que más bien se hace pública esta información sobre sus declaraciones. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Y luego de algunos contratiempos, por fin